Perfecto. Bueno, entonces la idea de hoy es revisar, pues la clase pasada ya revisamos la clasificación de las señales discretas, los componentes de un sistema de procesamiento digital de señales. La idea es continuar hoy con, pues, seguir viendo clasificación de las señales discretas, algunas propiedades, y bueno, vamos a iniciar con la representación, ¿no? Entonces, las señales discretas como tal, pues, se pueden definir como secuencias discretas también, ¿no? También se conocen como secuencias discretas, y se caracterizan porque se definen como una función de la forma x de n igual a x de n veces el periodo muestreo, o T sub s, ¿no? Donde n, pues como ya hemos visto, es un número entero que pertenece a los enteros positivos o enteros negativos. Bueno, n es un valor entero. Entonces, una de las formas de representar estas señales, pues, es la siguiente. La forma más simple o sencilla, pues, es la forma gráfica, donde en el eje del horizontal, pues, se define la variable del tiempo independiente y en el eje vertical, pues, se define la amplitud de la señal, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta es una señal discreta, ¿cierto? Donde pues aquí n es igual a 0, o sea, el número de muestras es 0. Obviamente aquí es menos 1, aquí es 1, 2, 3, 4. Y podemos decir que cuando n es igual a 1, podemos decir que la señal vale 1, cuando n vale 2, la señal vale 2, y cuando n vale 3, la señal vale 3. ¿Sí? Para valores de n menores que 0, la señal vale 0, y para valores de n mayores que 4, la señal vale 0. Entonces, esta es una de las formas de representar la señal x de n mediante una gráfica, ¿no? Otra forma muy común de representar las señales en tiempo discreto, pues es a partir de una serie o secuencia, ¿okay? Entonces, esta misma señal que vemos acá, pues para valores negativos vale 0, ¿sí? Vale 0. En un momento vale valer 0. Luego, cuando n vale 1, vale 1. Cuando n vale 2, la señal vale 2. Cuando n vale 3, la señal vale 3. Cuando n vale 4, la señal vale 0. Y así sucesivamente de en adelante vale 0, ¿sí? Entonces, es una forma de representación secuencial o de serie temporal, ¿sí? En este caso, siempre se coloca en esta notación una flechita en una muestra que nos indica el índice de referencia. O sea, cuando colocamos la flecha indica que esa es la muestra cuando n es igual a 0. ¿Sí? O sea, eso implícitamente quiere decir que el valor de la señal cuando n es igual a 0. Y implícitamente pues nos permite ubicarnos para definir la muestra cuando n vale menos 1, cuando n vale 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente, ¿sí? Pero entonces en la nomenclatura se deja solo la flechita, ¿correcto? Entonces es otra forma de representarla, la representación en forma de secuencia. Otra forma de representar las señales discretas pues es a través de una función matemática. Entonces, si ya sabemos un modelado de señales continuas, pues más o menos sabemos que esa señal va a ser de la forma n, ¿sí? Una rampa. Pero es una rampa que arranca cuando n es igual a 0 y termina cuando n es igual a 3, ¿no? Entonces acá, pues que esta señal n, ¿sí? Es válida, o por así decirlo, es efectiva desde valores de n igual a 0 hasta n igual a 3. ¿Sí? A este escalón que vale 1, desde n igual a 0 hasta infinito, le restamos un escalón que vale 1 a partir de la muestra n igual a 4, ¿no? Entonces, simplemente es como si multiplicamos n por un pulsito que vale 1, ¿sí? En estos dos intervalos, de aquí para allá vale 0, ¿no? Entonces, una forma de representación matemática. Otra forma de representar pues las señales discretas, además de la gráfica, de la secuencial o serie temporal y de la forma, digamos, de una función matemática, es la que
la que comúnmente se ve en la literatura, que es a través de una serie de potencias o una sumatoria. Entonces, pues esa señal podemos decir que es una señal que está definida desde 0 hasta n igual a 3 y vale n. Entonces, esta es otra forma de representarla, como una sumatoria, desde n igual a 0 hasta n igual a 3. Obviamente, cuando n es igual a 0, la señal vale 0. Cuando n vale 1, la señal vale 1. Cuando n vale 2, la señal vale 2. Cuando n vale 3, la señal vale 3. Otra muy común que nosotros revisamos normalmente en señales y sistemas, pues es la funcional en intervalos de tiempo. Entonces, esa señal vale 0 para valores de n menores que 0 y vale n para valores de n mayores o iguales que 0 y menores que 4. Observen que el 4 no está incluido, ¿no? ¿Sí? Y vale 0 para valores de n mayor n valores, vale 0 para valores de n mayores o iguales, ahí se cierra este intervalo, ¿no? Los intervalos de tiempo se van cerrando, para n mayores o iguales que 4, ¿sí? Hay otra forma de representar la señal. Y la otra forma de representar las señales, pues es a partir de tablas, ¿no? Entonces, pues también las podemos representar a través de una tabla donde se define la variable independiente y su valor de amplitud, ¿no? Entonces, cuando n vale 0, bueno, desde cuando vale menos 1, menos 2, ¿sí? 0, 1, 2, 3, 4, 5, ¿sí? Cuando n vale menos 1, pues la señal vale 0. Cuando n vale 0, vale 0. Cuando n vale 1, la señal vale 1. Cuando n vale 2, la señal vale 2. Cuando el número de muestras es 3, entonces vale 3, 0, 0 y así sucesivamente, ¿no? Y otra forma que sería pues de la forma funcional es en términos de impulsos unitarios desplazados. Entonces, impulsos unitarios discretos desplazados, esta señal es equivalente a decir que es un impulso unitario desplazado, una muestra multiplicado por 1, más un impulso unitario desplazado, dos muestras multiplicado por 2, ¿sí? Más un impulso unitario desplazado, 3 muestras multiplicado por 3, ¿sí? Entonces, todas esas son posibles representaciones típicas de una señal discreta, ¿no? Gráfica, secuencial, funcional, series de potencias o sumatorias, en forma funcional o en forma de tablas. ¿Listo? Bien, a partir de aquí, pues ya vamos a revisar otra forma de clasificar las señales discretas específicamente, ¿no? Entonces, las señales discretas las podemos clasificar dependiendo de una característica que es la periodicidad, ¿sí? Entonces, podemos clasificar en señales periódicas, en señales aperiódicas o no periódicas y en señales cuasi periódicas, ¿sí? Aquí vamos a ver una condición inicial para establecer si una señal es periódica o no. Entonces, cuando una señal discreta es periódica. Una señal discreta es periódica cuando cumple esta propiedad, ¿sí? Cuando la señal original x de n es igual a la señal x desplazada más o menos un número de muestras n o n sub 0, donde n es el número de muestras de desplazamiento y corresponde al periodo discreto. ¿Listo? Entonces, pues es la misma propiedad que uno revisa en señales continuas, donde se utilizaba el periodo t mayúscula, si no estoy mal, pero ese periodo t obviamente es un periodo en segundos, ¿no? Entonces aquí ya empezamos a diferenciar que los periodos de las señales discretas están en términos de un número de muestras, ¿no? Y ese periodo se denota como n mayúscula, como tal, ¿no? ¿Cuáles son las señales aperiódicas discretas? Pues son aquellas señales que no cumplen con esta propiedad, ¿no? Y tenemos señales discretas que son cuasi periódicas, o sea, que a trozos tienen comportamientos periódicos. Es este caso, ¿no? Entonces, digamos que la señal en este intervalo de tiempo es aperiódico, en este intervalo de tiempo es aperiódico, pero en este intervalo de tiempo es periódica, ¿no? Entonces, acá es periódica y aperiódica, ¿no? Bueno, pero entonces, como vamos a ir recordando conceptos, vamos a ver el significado de la propiedad de periodicidad con operaciones entre señales. Entonces, digamos que la operación de señales que se hace ahí es una operación de desplazamiento temporal. Entonces, la propiedad de periodicidad nos dice que x de n es periódica siempre y cuando x de n
es igual a más en x de n más o menos un valor constante a por un periodo fundamental n sub 0, donde n sub 0 es igual al periodo de la señal, ¿sí? Es periodo discreto, que las unidades son número de muestras, ¿sí? Entonces, ¿qué significa esto? Pues que una señal es periódica siempre y cuando, desde el punto de vista de operaciones con señales, al desplazarla hacia la derecha o hacia la izquierda, un número entero de veces el periodo o número de muestras coincide con la señal, ¿sí? Entonces, esto que vemos acá, pues es la primera, una de las primeras operaciones que vamos a ir revisando, y es la operación de desplazamiento temporal. El hecho que tengamos más o menos implica que hay un desplazamiento temporal de la señal. El más, pues quiere decir que es un desplazamiento de la señal a la izquierda, o sea, es un adelanto de la señal, ¿sí? Y si tenemos menos, es un desplazamiento de la señal a la derecha, o sea, es un atraso de la señal. ¿Listo? Entonces hay que tener en cuenta eso. Obviamente, estas son propiedades también de señales continuas, pero ya trabajamos los desplazamientos en términos de segundos, ¿sí? Pero aquí se va a tener en términos de un número de muestras. Entonces, para ejemplificar la propiedad de periodicidad, pues podemos hacer, aquí hago este ejercicio rápidamente. Sí, vamos a hacerlo acá. Voy a hacerlo acá rápidamente, ¿no? Entonces aquí voy a asumir que voy a graficar la señal x de n, ¿sí? Esa señal x de n, pues voy a asumir que es una señal periódica, ¿sí? Entonces, digamos que es esta señal. Es una señal alternante que varía en amplitudes de 0, 1, 0, 1, ¿cierto? Puntos suspensivos, ¿sí? Y lo que podemos observar es que la señal tiene un periodo. ¿Cuál sería el periodo de esta señal? Entonces observamos que esta muestra cuando n es igual a 0 se reproduce en n igual a 2, se reproduce en n igual a 4, en n igual a 6. Entonces lo que podemos observar aquí es que esta señal tiene un periodo de 2 muestras, o sea, el periodo fundamental de señal es de 2 muestras, ¿cierto? Porque se reproduce cada 2 muestras. Entonces vamos a verificar la propiedad de desplazamiento. Como ya conocemos el periodo, entonces vamos a asumir que vamos a construir la señal x de n menos 4. O sea, esto es igual a x de n menos 2 veces el periodo fundamental, ¿cierto? Menos 2 veces el periodo fundamental. El periodo fundamental, ¿cuánto es? 2. Y estamos multiplicándolo por 2, pues vamos a ver si es periódica o no. Entonces, podemos ubicarnos aquí. Voy a anotar, esta es, digamos, esta es la muestra menos 1, menos 2, menos 3. Esta es la muestra 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando n es igual a menos 3? Cuando n es igual a menos 3 y lo desplazamos 4 muestras, entonces, ¿qué nos da? 1, 2, 3, 4. Esa señal se va a reproducir acá, ¿sí? Entonces, aquí. Cuando n es igual a menos 3, x de n es esta señal, pero si le damos x de n menos 4, la desplazamos 4 muestras a la derecha. Si n es igual a menos 2, la desplazamos 4 muestras a la derecha, entonces se va a ubicar acá. Cuando n es igual a menos 1, el desplazar las 4 muestras nos da 1, 2, 3, 4, nos da acá, ¿sí? Obviamente, si aquí tuviéramos muestras anteriores, pues vamos a ir observando que la señal va coincidiendo con la señal original, ¿cierto? Entonces, el hecho de que la señal original, x de n, sea igual o coincida con la señal desplazada, bien sea hacia adelante o hacia atrás, un número entero múltiplo del periodo fundamental, implica que la señal es periódica. ¿Listo? Entonces, son la primera condición o una de las condiciones de periodicidad. Más adelante vamos a revisar otra condición de periodicidad que aplica para las señales sinusoidales o cosinusoidales. Bueno, bien. Entonces, basados en esto, las señales fundamentales que vamos a ir a revisar son aquellas señales que nos permiten representar en forma determinística las señales. Las señales fundamentales o básicas para el tratamiento de señales determinísticas se dividen en señales periódicas, se dividen en señales aperiódicas y se dividen en señales híbridas
o combinaciones entre señales periódicas y aperiódicas fundamentales. Entonces vamos a revisar inicialmente las señales aperiódicas. Entonces las señales aperiódicas, digamos que las podemos dividir en las señales, el impulso unitario discreto, el escalón unitario discreto, la rampa unitaria discreta, y todas las funciones de la forma NLK unitarias. Y por último, la exponencial real. ¿Sí? Esas son las señales fundamentales aperiódicas. Más adelante revisaremos las periódicas y por último las señales híbridas o mixtas, por así decirlo. Bien, entonces, pues aquí es recordando, pues porque es necesario recordar esos conceptos, dado que en el test diagnóstico vi algunas dificultades en esta parte conceptual, pues revisamos el impulso unitario continuo, y a partir de ahí vamos a migrar al impulso unitario discreto y sus propiedades. Entonces el impulso unitario continuo pues se caracteriza por definirse como un delta de t, ¿no? El impulso unitario continuo delta de t matemáticamente es una señal que vale 1 si t es igual a 0 y vale 0 para todos valores de t diferentes de 0. Idealmente un impulso unitario, o sea, lo que uno ve en la naturaleza, ¿no? Un impulso unitario discreto es más o menos esta señal, ¿no? Delta de t, continuo, ¿no? Y eso es lo que normalmente ve, pero una propiedad o característica que tiene el impulso unitario continuo es que su área bajo la curva es igual a 1. ¿Y cómo se calcula el área bajo la curva de un impulso unitario continuo? Pues integrando la señal desde menos infinito hasta infinito del delta de t por dt y por propiedades vale 1, ¿no? Obviamente este que vemos acá es un impulso rectangular ideal, y como es un rectángulo, el área del rectángulo que es igual, pues a la base por la altura, ¿no? Base por altura, bueno. La base, pues si la base vale a delta y la altura vale 1 sobre delta, pues su área de la curva vale 1, ¿no? Entonces, idealmente un impulso unitario continuo es aquel que tiene amplitud infinita y ancho de pulso que tiende a 0, ¿sí? Básicamente. Bueno, bien, entonces, a partir del impulso unitario continuo, pues vamos a hablar del impulso unitario discreto. Pues ya su denotación, pues ya es con corchetes rectangulares y depende del tiempo discreto. Esta función se conoce como una función delta Dirac o impulso unitario discreto. Entonces, ¿por qué se caracteriza igual que el impulso unitario continuo? Vale 1 si n es igual a 0 y vale 0 si n es diferente de 0. Entonces, aquí lo que podemos observar es que cuando n igual a 0, el impulso unitario discreto vale 1 y para valores diferentes de 0, valores de n diferentes de 0, en muestras 1, 2, 3, menos 1, menos 2, menos 3, pues el impulso vale 0, ¿no? Aquí podemos observar que es una señal aperiódica, ¿no? Aperiódica, pues porque no se reproduce, o sea, no tiene un patrón, por así decirlo, reproduce un número de muestras finito la señal. Bien, bien, entonces a partir del impulso unitario discreto hay unas propiedades que provienen de la teoría de señales continuas, pero las vamos a migrar o a revisar también para las señales continuas, discretas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si tenemos una señal bilateral x de t y la multiplicamos por, acá lo vamos a hacer para el caso continuo, vamos a migrar al caso discreto más adelante. ¿Qué pasa si tenemos una señal bilateral x de t y la vamos a multiplicar por una señal delta de t? Entonces, gráficamente, ¿no? Gráficamente, aquí en la parte superior, digamos que voy a tener una señal continua, ¿cierto? X de t. Obviamente aquí es t igual a 0 y aquí tiene una amplitud a, ¿no? Y la multiplico por un impulso delta de t, entonces el impulso pues ya sabemos que vale 1, tiene abajo la curva aquí vale 1 cuando t es igual a 0 y para los diferentes valores vale 0, este sería un delta de t. Entonces obviamente esta es una propiedad que nos dice que la integral o el área de la curva de una señal x de t bilateral multiplicada por una señal delta de t con respecto al tiempo es igual a x cuando el tiempo vale 0, o sea la señal cuando x vale igual a 0. Pues obviamente tiene razón de ser, ¿no? Imagínense que tenemos la señal x y la multiplicamos punto a punto. O sea, estas señales las multiplicamos punto a punto, ¿sí? Pues obviamente para valores, de acuerdo a la definición del impulso unitario continuo, para valores diferentes de t igual a 0, el impulso vale 0. Entonces, como multiplicáramos todo esto por 0, y el único valor donde el impulso vale 1,
pues se multiplica por la señal x de t. ¿Y cuando el impulso vale 1? Cuando el tiempo es igual a 0. Luego aquí nos daría A, ¿no? Si hacemos esto, pues es como nos diera un valor en t igual a 0 del valor de A, que es la amplitud de la señal. O sea, ese valor es la señal cuando el tiempo es igual a 0. ¿Y por qué cuando el tiempo es igual a 0? Porque es cuando el impulso unitario vale 1. Para valores diferentes de t, para valores de t diferentes de 0, el impulso vale 0. En este caso, pues el área bajo curva para señales continuas se denota a través de integrales, ¿no? Pero para el caso discreto, pues lo vamos a hacer con sumatorio. Entonces esa propiedad también migra en señales discretas. Entonces si ya tenemos una señal definida desde n igual, desde menos infinito hasta infinito, entonces de una señal bilateral discreta, ¿sí?, multiplicada por un impulso discreto, pues obviamente migrando esa propiedad es igual a tener la señal discreta evaluada cuando n o el tiempo discreto es igual a 0. O sea que gráficamente es algo muy similar, ¿no? Pero para el caso discreto, ¿no? Entonces, obviamente aquí dependería de n, aquí antes dependía de t, ¿no? Y aquí, por ejemplo, tenemos una señal bilateral discreta, ¿cierto? Una señal bilateral discreta. ¿Sí? Está definida para todo n, x de n, y aquí tenemos el impulso unitario discreto, ¿sí? Entonces, podemos observar ahí que si multiplicamos punto a punto la señal, pues para tiempos diferentes de n igual a 0, se multiplica 0. Y digamos que si esa señal vale A aquí, pues al realizar el producto de las dos señales punto a punto, pues vamos a tener una señal resultante que únicamente va a tener un valor de A cuando n es igual a 0, porque para el resto vale 0, ¿no? Entonces es la misma propiedad. Entonces la sumatoria de una señal bilateral multiplicada por un impulso unitario, ¿sí?, discreto, pues es equivalente a evaluar la señal, obviamente, donde el impulso vale 1, que es en n igual a 0. ¿Sí? Bien. Bueno, aquí pues volviendo a la misma propiedad de desplazamiento, ¿no? Que ya hemos revisado, pues lo mismo lo podemos hacer teniendo en cuenta, por ejemplo, que t sub 0 es un tiempo arbitrario de desplazamiento hacia la derecha. Entonces, por ejemplo, esta misma señal puede ser aquí el impulso desplazado delta de t menos t sub 0, desplazado hacia la derecha. Y si lo multiplicamos por x de t, ¿qué pasa? Pues si aquí vale b, pues obviamente el producto de la señal que es bilateral por la señal que es el impulso unitario discreto desplazado a un tiempo t sub 0, pues es equivalente a multiplicar 1 cuando el impulso vale 0, ¿sí? Entonces, bueno, aquí voy a hacer la propiedad para definir matemáticamente el impulso unitario desplazado, ¿no? Entonces, obviamente, desde el punto de vista continuo, delta de t menos t sub 0, pues obviamente es igual a 1 cuando t es igual a t sub 0 y a 0 cuando t es diferente de t sub 0. Entonces, obviamente, al multiplicarla, pues obviamente el resultado de esto es como si hubiera un impulso, pero por allá en t sub 0 y de amplitud b, ¿no? Que es 0. Entonces es lo mismo, ¿no? Entonces, esta integral es el área de la curva de una señal bilateral multiplicada por un impulso desplazado a un tiempo t sub 0, pues es equivalente a evaluar la señal únicamente donde el impulso vale 1. ¿Y donde el impulso vale 1? Cuando t es igual a t sub 0, el impulso desplazado, ¿no? Y si migramos al dominio digital, pues es lo mismo, ¿no? Es la integral de menos infinito hasta infinito de una función x de n multiplicado por delta de n, voy a llamarlo aquí menos n sub 0, ¿sí? Pues obviamente esto es igual a x evaluado en n sub 0, ¿no? Entonces, si volvemos a este ejercicio, pues digamos que n es igual a 2, pues este sería el impulso desplazado a dos muestras, ¿no? O sea, lo verdecito es como si fuera x de n menos 2. Y si multiplicamos la señal roja por la señal verde, que es el impulso desplazado, pues obviamente el resultado digamos que aquí vale b, ¿no? Cuando n es igual a 2, pues al hacer ese producto, pues lo que vamos a obtener es una señal que vale 0, ¿sí? Pero cuando n vale 2, se multiplica por 1, ¿cierto? Que es el impulso desplazado y nos da b, ¿no? Entonces este es el significado de esta propiedad, ¿no?
De igual manera, pues lo podemos ver, si conocemos la propiedad de desplazamiento, pues podemos migrar a la convolución. Bueno, en este caso la convolución continua nos dice que, digamos que tenemos una señal x de t, que puede ser una señal bilateral, y tenemos una señal h de t, que en este caso es delta de t, ¿cierto? Entonces la convolución continua, que es la convolución de que x de t con h de t para obtener una señal y de t, es la integral de convolución, ¿sí? La integral de menos infinito hasta infinito de x de t por una de las señales invertida en el tiempo con respecto a tau, que en este caso sería el impulso, t menos tau, ¿cierto? Y, o sea, lo mismo, menos tau más t, ¿cierto? Entonces, entonces la misma señal desplazada en el tiempo, tau, con respecto a tau, y obviamente si hablamos de esta integral, pues ¿cuál es el desplazamiento? El desplazamiento de tau es como si evaluáramos la función x de t, donde el impulso desplazado vale 1, entonces x de tau. Entonces, eso aplica en la convolución. Eso significa lo que vimos, pues obviamente en el test diagnóstico, ¿no? Si nosotros convolucionamos una señal o un sistema con un impulso unitario, ¿qué obtenemos? Pues en la misma señal o el mismo sistema. Es decir, la convolución de una señal por el impulso unitario es la función de transferencia de un sistema o de una señal. Esa es la propiedad de convolución, ¿sí? Y para verlo en caso discreto, pues es muy similar. Entonces tenemos, por ejemplo, x de n que es igual a, bueno, x de n es una señal y la otra señal h de n es igual ¿qué? A delta de n, ¿no? Entonces la convolución de y de n, el resultado de la convolución es la convolución entre x de n convolucionado con h de n, que es igual a x de n convolucionado con delta de n, ¿cierto? Y ya no tenemos una integral de convolución, sino una, aquí voy a llamarlo k, ¿sí? Desde igual menos infinito hasta infinito, de x de n, que la dejamos quietecita, por delta de n menos k. Y obviamente basados en esta propiedad de desplazamiento, pues esto podemos decir que es igual a evaluar x en los valores de k, ¿no? Entonces evaluar x en los valores de k. Lo mismo, o digamos que es muy similar a cómo se hace el análisis para el caso continuo, solo que en este caso para señales discretas. Bien, siguiendo con propiedades, pues aquí lo que quiero mostrarles es que, bueno, hay otra propiedad de las señales que es la simetría. Entonces las señales tienen simetría par si x de n es igual a x de menos n, ¿no? Y tienen simetría, estas son señales par, y las señales impares son las señales que x de n es igual a menos x de menos n. Pero ¿qué significa menos n? Es una inversión temporal. Entonces, si yo tengo una señal en tiempo discreto, ¿cierto? Que depende de n, por ejemplo, esta señal, ¿sí? Voy a hacerlo con otro colorcito. Bueno, digamos que esta es la señal x de n, ¿no? ¿Cómo invierto en el tiempo esa señal? Pues cada término n de la señal la convierto en x de menos n. Y físicamente, ¿qué significa? O digamos, gráficamente, ¿qué significa? Significa que es como si nosotros construyéramos aquí en el eje, en el eje de referencia, cuando n es igual a 0, en el eje vertical n es igual a 0, un espejo. Entonces, lo que está aquí a la derecha pasa hacia la izquierda, ¿sí? Entonces, si hacemos x de menos n de esa señal, entonces, bueno, el punto central se mantiene y los otros, por ejemplo, esta muestra que vemos acá, pues pasa acá, se refleja en el espejo, la otra se refleja acá, ¿sí? Y lo que está a la izquierda, ¿sí? Todo lo que está a la izquierda, pues se refleja hacia la derecha. Entonces, acá si hay muestra cero, pues se van a reflejar acá, ¿no? Esa es la reflexión temporal, ¿no? Entonces, si la señal original es igual a su señal reflejada en el tiempo, se dice que es de simetría par. Y ya más adelante revisaremos si la señal original se refleja en el tiempo y adicionalmente se le cambia el signo, quiere decir que es una señal de simetría impar. En este caso, ¿qué pasa con el impulso unitario discreto? El impulso unitario discreto, ¿cierto? Que obviamente sin desplazamientos tiene esta forma, ¿no? Esta sería delta n.
Entonces, si a ese impulso lo reflejamos temporalmente, o sea, cada término de n lo reemplazamos por menos n, ¿cierto? Pues es igual a delta de menos n. Entonces, como si tuviéramos esa señal y la reflejáramos en el tiempo. Entonces, si la reflejamos en el tiempo, pues ¿qué va a suceder? Pues la muestra central se va a mantener, esto se va a corresponder a lo que está a la derecha y lo que está a la derecha va a corresponder a la izquierda, o sea que coinciden, ¿no? Entonces es una de las propiedades del impulso unitario sin desplazamiento, que es una señal par, de simetría par, ¿no? Al invertirla en el tiempo, no se modifica, es de simetría par. Y bueno, esta propiedad ya la revisamos anteriormente, no me voy a demorar mucho ahí. Pero es simplemente lo que les decía, ¿no? Si tengo una señal bilateral y la multiplicamos por una señal impulso desplazada, obviamente el impulso desplazado únicamente es válido cuando n es igual a k, ¿no? Entonces, esto es igual a evaluar la señal x de n cuando el impulso unitario vale 1, que es en el valor de desplazamiento, o sea, es igual a x de k. ¿Correcto? Bueno. Bueno, estas son las mismas propiedades que ya revisamos, el área bajo la curva. Voy a pasar esto. Ahora seguimos con el escalón unitario. El escalón unitario. Pues obviamente revisemos el escalón unitario continuo. Se denota con la letra mu de t, ¿no? Escalón unitario continuo, si recordamos, pues es una función que tampoco es periódica, es aperiódica, ¿no? Digamos que esa señal no se reproduce un número de tiempo como tal, ¿sí? No tiene periodo, entonces por eso es aperiódica. Entonces esa función se define como una señal que vale 1 para tiempos mayores o iguales que 0, o sea, aquí para allá, y vale 0 para tiempos menores que 0, indicando que es una señal unilateral positiva, o sea, está definida para tiempos mayores o iguales que 0. ¿Sí? De igual manera podemos decir que esta señal, si hacemos la inversión temporal, nos da esto, ¿no? ¿Coinciden? No, entonces no se parece. Y si hacemos la inversión temporal y adicionalmente la multiplicamos por menos 1, nos da esta señal. Digamos que aquí teniendo en cuenta que aquí es t igual a 0. Entonces, digamos que aquí valdría menos 1 y aquí valdría 1. Si igualamos a esta señal, nunca coincide. Entonces, el escalón unitario continuo, por así decirlo, no tiene simetría. No es ni par ni impar, ¿no? Y hay unas relaciones entre impulso, escalón, rampa, esas funciones unitarias, y es que desde el punto de vista continuo, si tenemos un impulso y lo integramos, un impulso positivo, un flanco de subida, por así decirlo, nos da el escalón unitario, ¿sí? Al integrar un impulso unitario, obtenemos un escalón unitario. Por lo tanto, está la relación inversa. Si nosotros tenemos la derivada de un impulso unitario, pues lo que nos da es la derivada de un escalón unitario, la derivada de ese escalón es equivalente a un impulso unitario, ¿no? Pero nos interesa es revisar el escalón unitario discreto, ¿no? Entonces, el escalón unitario discreto, pues es la misma función mío que ya hemos definido previamente, depende de n, que es el tiempo discreto, vale 1 si n es mayor o igual que 0, vale 0 si n es menor que 0. Entonces el hecho de que valga 1 n mayor o igual que 0 quiere decir que cuando n es igual a 0 el escalón vale 1. Aquí es n1, 2, 3, aquí es menos 1, menos 2, menos 3. Y podemos observar que sigue siendo una función unilateral positiva, ¿sí? Es una función unilateral positiva. De igual manera, pues tampoco tiene simetría. ¿Sí? Así como el impulso unitario discreto tiene simetría par, el escalón unitario discreto no tiene simetría, no es ni par ni impar. Y así como vimos que vean relaciones derivadas integrales entre escalones e impulsos continuos, pues aquí se tienen relaciones entre escalones e impulsos discretos, obviamente con integrales discretas, que son las sumatorias. Entonces la relación, ¿cómo se construye un impulso unitario discreto, un escalón unitario discreto? Pues sumando impulsos unitarios discretos con desplazamientos k que van desde 0 hasta infinito. Y eso es muy fácil de demostrarlo pues gráficamente, ¿no? Entonces imaginémonos acá, tenemos varias señales, puntos suspensivos. Entonces, ¿qué pasa si k es igual a 0? ¿Sí? Si k es igual a 0. Si k es igual a 0, pues ¿cuánto nos da delta? Nos da delta n menos k, o sea, delta de 0. Entonces, es como si aquí ya
valiera 0, cuando n vale 0 vale 1 y de aquí para allá vale 0. ¿Qué pasa si k es igual a 1? Pues es el impulso desplazado a una muestra, entonces de aquí vale 0, 0, aquí empieza a valer 1 cuando n vale 1 y de aquí para allá vale 0. ¿Qué pasa cuando k es igual a 2? Pues es desplazar el impulso dos muestras, ¿no? N vale 2, ¿cierto? Y para valores diferentes de n igual a 2, vale 0. Y si hacemos la sumatoria de esas señales, pues obviamente hasta infinito, pues obviamente 0 más 0 más 0 nos va a dar 0. Cuando n es igual a 0 nos va a dar 1. Cuando n vale 1 nos va a dar 1. Cuando n vale 2. Y vamos a ir construyendo el escalón unitario discreto a partir de impulsos discretos desplazados hacia la derecha. ¿Sí? Bueno, importante aquí que si nosotros tenemos una señal x de n cualquiera bilateral, ¿cierto? Si esa señal la multiplicamos por mu de n, automáticamente se convierte en una señal unilateral positiva, ¿sí? O sea, una señal x de n puede estar definida para todo n, pero el hecho de que la multiplicamos por mu de n significa que para valores negativos se multiplicaría por 0 x de n, ¿sí? Y para valores de n mayores o iguales que 0, pues la señal se multiplicaría por 1. Entonces, por toda función discreta que esté multiplicada por mu de n, o sea, por el escalón unitario discreto unilateral positivo, asegura que esa señal x de n se convierta en una señal unilateral positiva. ¿Bien? Ahora vamos a hacer el análisis para el escalón unitario discreto unilateral negativo. Entonces, ¿cuál es ese escalón unitario discreto unilateral negativo? La función mu de menos n menos 1. ¿Sí? Mu de menos n menos 1. Entonces, esa función nos dice que es una señal que vale 1 para tiempos menores que 0 y vale 0 para tiempos mayores o iguales que 0. O sea, que la gráfica de un escalón unitario discreto unilateral negativo, pues no tiene valores, o vale 0 para valores mayores o iguales que 0 y vale 1 para valores, aquí es 1, negativos. Entonces eso implica que es una función unilateral negativa. Ahora, ¿cómo se construye esa función unilateral negativa? Pues viendo las dos propiedades de operaciones que ya revisamos anteriormente. Y aquí vemos pues el procedimiento, ¿no? Entonces partimos de mu de n. El siguiente paso es desplazamiento de a la derecha una muestra. O sea, vamos y llegamos a mu de n menos 1. Y después se le hace inversión temporal. Obviamente la inversión temporal es cambiar el signo a cada elemento de la función que depende de n, o sea, mu de menos n menos 1. Gráficamente, pues nos permite establecer cómo es la secuencia de operaciones con estas señales, ¿no? Entonces, si aquí tenemos el escalón unitario discreto, ¿cierto? Voy a hacer acá el escalón unitario discreto. Obviamente este escalón unitario discreto, ¿sí? Aquí es cuando n es igual a 0. Es un unilateral positivo y vale 1 para n mayores o iguales que 0, ¿no? ¿Sí? Aquí es cuando n igual a 0, 1, 2, 3. Si lo desplazamos a la derecha, ¿qué significa? Pues se desplaza esta señal una muestra a la derecha. Entonces aquí está la señal mu de n menos 1. ¿Sí? Se desplazó hacia la derecha. Obviamente con amplitud, ¿sí? Aquí esto depende de n. ¿Sí? Se desplazó una muestra el escalón. Y después cada término de n se refleja en el tiempo. Entonces, ¿qué significa? Es como si a esta función mu de n menos 1 colocáramos un espejo acá cuando n es igual a 0 y lo que está en la parte izquierda pasa a la derecha y lo que está en la parte derecha pasa a la izquierda. ¿Sí? Todo esto que está acá, pues se va a reflejar acá. Amplitud 1, ¿cierto? Esta muestra que está en 0, pues se mantiene ahí. Y esto que está a la izquierda, pues pasa a la derecha. Entonces esta es la función mu de n menos 1. Entonces si nosotros tenemos funciones o señales que son discretas, que están definidas para todo n, y la multiplicamos por mu de menos n menos 1, ¿qué implica eso? Que estamos convirtiendo la señal a una señal unilateral negativa. ¿Listo? ¿Para qué?
para que consideremos siempre esa condición. ¿Qué pasa cuando se multiplica por un escalón unilateral positivo? ¿Qué pasa cuando una función se multiplica por un escalón unilateral positivo? Bueno, bueno, ahora tenemos la rampa. Entonces, obviamente, la rampa unitaria y discreta, pues, se define como n por mu de t. ¿Sí? Entonces, como ya vimos anteriormente, pues implica que está multiplicada por, perdón, es t por mu de t. Estoy en el caso continuo. T por mu de t. Entonces, implica que es una rampa que se multiplica por el escalón. Si esa rampa fuera solamente t, pues implicaría que estaría definida para todo t, ¿sí? Pero como está multiplicada por mu de t, ¿cierto? Está multiplicada por mu de t, entonces quiere decir que la rampa vale 0 para tiempos negativos y en adelante con la rampa se multiplica por 1 para valores mayores o iguales que 0, ¿no? Entonces una rampa unitaria discreta quiere decir que vale t para tiempos mayores o iguales que 0, vale 0 para tiempos menores que 0. Y así como vimos que la integral de los impulsos son los escalones y las derivadas de los escalones son los impulsos, pues aquí sucede lo mismo. Si yo tengo un valor constante y lo integro, ¿qué me da? Pues una rampa. ¿Sí? O sea, si tengo un escalón, al integrar escalones obtenemos rampas. Y si tengo valores constantes, valores t y los derivo con respecto a t, o sea, rampas y las derivo con respecto al tiempo, ¿qué me da? Pues valores constantes, o sea, escalones, ¿no? Entonces, la integral del escalón unitario discreto es igual a la rampa, es igual a la rampa unitaria discreta, y lo mismo si derivamos la rampa unitaria discreta con respecto al tiempo, pues obtenemos escalones unitarios, ¿no? Entonces, para el caso discreto, pues es muy similar, ¿no? Entonces, es muy similar el análisis. Simplemente acá, pues, la rampa unitaria discreta, pues va a ser igual a n por mu de n, ¿no? Entonces, el hecho de que se multiplique por mu de n, como ya lo hemos revisado, pues obliga a que la señal valga 0. Bueno, valga 0 para n menores, para tiempos n menores que 0. La rampa unitaria discreta se define como n si n es mayor o igual que 0 y 0 si n es menor que 0. Y obviamente es una función integral positiva, tampoco tiene simetría, ¿sí? Es asimétrica y es aperiódica, ¿no? Es aperiódica. Ahora, pues obviamente aquí cuando n vale 2, la señal vale 2. Cuando n vale 3, la señal vale 3, ¿cierto? Tiene amplitud 3. Cuando n es igual a 4, tiene amplitud 4. Y cuando n es igual a 5, pues la señal va a tener amplitud 5. Y volviendo a las relaciones íntegro-diferenciales entre esas señales unitarias, pues digamos que la rampa unitaria discreta es equivalente a la sumatoria de escalones unitarios discretos desplazados, pero desplazados desde 1 hasta infinito, ¿no? Entonces el análisis gráfico es también muy sencillo, teniendo en cuenta operaciones con señales, ¿sí? Aquí puntos suspensivos y aquí pues la última señal, ¿no? Entonces digamos que aquí es n. ¿Qué pasa cuando k es igual a 1? Cuando k es igual a 1 es el escalón unitario discreto desplazado una muestra hacia la derecha, o sea, está aquí, ¿sí? Desplazado una muestra, el escalón, ¿no? Sabiendo que el escalón vale 1. Si k es igual a 2, entonces es el escalón unitario discreto desplazado dos muestras. Entonces aquí k igual a 2, entonces quedaría, bueno, vale 0, 0, 0, y aquí vale 1, 1, 1, 1, ¿sí? Cuando k es igual a 3, entonces es el escalón desplazado 3 muestras. Entonces aquí vale 0, vale 0, vale 0, vale 0, aquí empieza a valer 1, 1. Y así lo hacemos sucesivamente desplazando el escalón unitario hacia la derecha. Entonces, si sumamos todas las muestras, o sea, aquí hacemos la sumatoria, pues obviamente aquí nos va a dar 0, aquí nos va a dar 0, aquí va a dar 1 más 0, pues va a dar 1, aquí 1 más 1, 2 más 0, pues va a dar 2, 1 más 1 más 1 va a dar 3, y así sucesivamente. Entonces vamos a tener el envolvente de la rampa unitaria discreta, ¿sí? Bien, pues a partir de ahí, pues tenemos las funciones continuas de la forma t a la k, ¿no?
Entonces, si k es igual a 2, pues tenemos la parábola unitaria. Si k es igual a 3, la función cúbica unitaria, ¿no? Y se siguen manteniendo las relaciones integro-diferenciales, es decir, la integral de la rampa nos da la parábola, la derivada de la parábola nos da la rampa y así sucesivamente, ¿no? Si lo hacemos desde el punto de vista discreto, pues vamos a tener funciones de la forma, bueno, aquí es t a la k por mu de t, ¿no? Que son unilaterales positivas, porque para tiempos negativos vale 0, ¿no? Para el caso discreto, pues vamos a tener funciones x de n de la forma n a la k por mu de n, ¿no? Entonces, si k es igual a 2, pues tenemos la parábola unitaria discreta, que es igual a n al cuadrado, si n es mayor o igual que 0, y 0 para n menor que 0, la parábola unitaria discreta. Si hacemos la gráfica, pues obviamente haciendo la evaluación de esa función, pues cuando n vale 0, pues vale 0. Cuando n vale 1, pues 1 al cuadrado da 1, ¿no? Cuando n vale 2, entonces por acá nos va a dar 2 al cuadrado, pues nos va a dar por acá. Bueno, obviamente ahí me falta un poco la escala, ¿sí? Pero bueno, aquí se debe dar 4. Y bueno, va a tener un envolvente cuadrático, parecido a una exponencial, ¿sí? Y de ahí adelante, pues están todas las unilaterales positivas aperiódicas. Bien. Otra de las señales, obviamente, aperiódicas fundamentales son las exponenciales reales. Acá tenemos dos formas, ¿no? Bueno, las exponenciales aperiódicas puede ser de la forma e a la alfa n o puede ser de la forma a la n. Obviamente, si las señales no están multiplicadas por mu de n o por mu de menos n menos 1, indican que son bilaterales, ¿sí? Pero en este caso voy a hacer el análisis para dos señales como tal, ¿sí? Entonces voy a analizar inicialmente una exponencial real que esté en términos de Euler, e a la alfa n, ¿sí? Y obviamente e a la alfa n multiplicada por mu de n, o sea, implica que es una señal unilateral positiva, o sea que para n menores que 0, ¿sí? Valores de n menores que 0, la señal vale 0. Y obviamente va a depender de un parámetro que es alfa. Obviamente, si n es mayor o igual que 0, porque está multiplicado por mu de n, pues n siempre va a ser positivo, ¿no? Incluyendo desde n igual a 0 hasta infinito. Pero, ¿qué pasa con el valor de alfa? Entonces, si alfa es mayor que 0, ¿qué sucede? ¿Sí? ¿Qué sucede si alfa es igual mayor que 0? Si alfa es mayor que 0, entonces tendríamos, evaluemos n desde 0, ¿no? E a la 0, ¿cuánto nos da? Pues 1, ¿cierto? Y para valores negativos, pues la señal vale 0, ¿no? De n. Cuando alfa cuando n vale 1 y alfa es positivo, pues nos va a dar una exponencial positiva, y conforme crece n y alfa es positivo, pues obviamente la exponencial va creciendo, ¿no? Entonces es una exponencial creciente y además unilateral positiva, ¿no? ¿Qué pasa si alfa es menor que 0? Obviamente, como mu de n hace que la señal sea unilateral positiva, está definida para valores n mayores o iguales que 0. Entonces va desde n igual a 0 hasta infinito. Y si evaluamos alfa, ¿qué nos da? Pues si alfa es negativo, nos daría e a la menos, bueno, inicialmente pues daría e a la 0, ¿cierto? Cuando n es igual a 0, que nos da 1. Obviamente para valores negativos la señal vale 0, ¿cierto? De n. Pero cuando n vale 1, ¿qué nos daría? E a la menos alfa, que es de negativo, menos n, menos algo por n. Entonces ya sería una exponencial negativa, y eso implica que conforme crece n y el valor se va haciendo más negativo, pues vamos a tener una exponencial decreciente, ¿sí? Entonces es lo que se analizan las exponenciales, si son crecientes, si son decrecientes, dependen de los parámetros que la definen. En este caso, ¿qué los parámetros la definen? Si es unilateral positiva, si es unilateral negativa, si es creciente, si es decreciente, ¿no? Y también, pues, es importante decir lo siguiente, pues, obviamente, si estas señales no estuvieran multiplicadas por mu de n, pues la señal continuaría con la misma tendencia, ¿no? Para los valores negativos, ¿no? Bien, pero como está multiplicada por mu de n, también podemos hacer otro análisis sobre estas señales, ¿no? Y es un concepto muy importante en señales que también se analiza, ¿no? Bueno, obviamente son señales aperiódicas, ¿no?
coincidimos en que son señales aperiódicas. Pero aquí también se hablan de señales, bueno, y unilaterales positivas. Pero también hablamos de señales que son convergentes y divergentes. Entonces, cuando esa exponencial es creciente, cuando el tiempo n tiende a infinito, pues el valor de la señal va a tender a infinito. O sea, que es una señal divergente, o sea, que diverge, ¿sí? Y en el caso de la decreciente, cuando n tiende a infinito, pues nosotros podemos saber que esa exponencial va, cuando n tiende a infinito, el valor de esa exponencial en infinito va a ser cero. Luego, podemos decir que es una señal convergente o que converge. ¿Listo? Bueno, pues les dije que íbamos a analizar otra rápidamente, otra exponencial, para ver la parte unilateral negativa. Pues hacerlo. Entonces, imaginen que tenemos la señal a la n por mu de menos n menos 1, ¿sí? Y el parámetro a, vamos a decir que a es mayor que 1 y o la segunda condición es que a es menor que 1, obviamente mayor que 0, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa cuando a es mayor que 1? Bueno, primero lo que vamos a analizar es que esta señal a la n está multiplicada por mu de menos n menos 1. Si está multiplicada por mu de menos n menos 1, ¿qué significa? Que va a ser unilateral negativa, o sea, va a ser válida para tiempos n menores que 0, o sea, tiempos negativos. Entonces, si a es mayor que 1, quiere decir que la base exponencial es grande, ¿no? Es grande. Y vamos a reemplazar n por valores negativos. O sea, básicamente es como si tuviéramos a valores negativos de n, que es igual a 1 sobre a a la n, ¿sí? ¿Sí? Porque n se va a reemplazar con valores negativos, porque es un integral negativo. Entonces, ¿qué pasa? Si a es grande, elevado a la n, n que son valores enteros desde 1 hasta infinito, pues ¿qué significa? Que a la n es un valor muy, muy grande, ¿no? Y 1 sobre algo que va creciendo en el tiempo, ¿qué significa? Que va a ser decreciente, ¿sí? Entonces, si queremos graficar esa señal a la n por mu de menos n menos 1, obviamente bajo la condición de que a es mayor que 1, pues lo que vamos a tener son exponenciales decrecientes. Obviamente cuando n es igual a 0 y valores positivos vale 0, ¿no? Porque es una lateral negativa. Pero aquí cuando n es igual a menos 1 nos va a dar valores negativos y conforme crece el tiempo hacia la izquierda, ¿sí? Va a ser decreciente, ¿no? Ahora, si A está entre 0 y 1, entonces un valor con módulo norma entre 0 y 1, ¿no? Entonces, obviamente, estoy viendo que se va a reemplazar por valores negativos, ¿cierto? A la menos n es igual a 1 a la n. Entonces, obviamente, cuando A es menor que 1 y se eleva a potencias positivas, potencias enteras positivas, conforme crece n, este valor va a ser más pequeñito. Y 1 sobre este valor que va a ser más pequeñito, cada vez más pequeñito, va a tender a 0, pues implica que esa función va a ser una exponencial creciente, ¿no? Entonces, más o menos va a ser de esta forma, ¿no? Obviamente, cuando A está entre 0 y 1, ¿no? Aquí vale 0. Y aquí lo que vamos a observar es esto, ¿no? Es un exponencial creciente, ¿no? Entonces, todos estos análisis uno los hace con señales exponenciales. Entonces, hay que tener cuidado mucho en los parámetros de esa señal, si son unilaterales positivas, si son unilaterales negativas, si son bilaterales, ¿ok? Bueno, bien, ahora vamos a entrar a revisar las señales periódicas fundamentales. Entonces, las señales periódicas fundamentales las podemos dividir en las señales que vienen del seno y coseno y las señales exponenciales complejas, ¿sí? Pero entonces aquí, para que una señal periódica seno, coseno, exponencial compleja, no solamente tiene que cumplirse la propiedad de periodicidad que vimos inicialmente, esa sería la primera, ¿no? Que x de n es igual a x de n desplazada, bien sea hacia adelante o hacia atrás, ¿sí? Multiplicada por un valor, un múltiplo entero del periodo, ¿no? N0 es el periodo de la señal discreta que está en número de muestras, ¿sí? Entonces,
En este caso, esa es la primera condición, ¿sí? Pero para señales senos y cosenos y, bueno, periódicas exponenciales complejas fundamentales, hay otra condición, ¿sí? Que es esta, ¿no? La voy a anotar acá en forma simplificada. Que la frecuencia angular de la señal sea múltiplo racional de pi. Bueno, es lo mismo que está acá, pero lo simplifico como múltiplo racional de pi. Entonces, obviamente aquí hay que tener en cuenta las unidades, ¿no? Que cambian, ¿no? Así como el periodo en las señales continuas se da en segundos, en las señales discretas se da número de muestras, ¿no? Omega cero, ¿qué es? Es la frecuencia angular discreta. Y sus unidades son radianes muestra, ¿sí? Obviamente cuando trabajamos con señales continuas se habla de omega cero, ¿no? Pero omega cero está en radianes sobre segundo, ¿no? Pero cuando trabajamos señales discretas, sinusoidales o exponenciales complejas, es necesario considerar que la frecuencia angular es en radianes muestra. Y al igual que en las señales continuas, omega cero es igual a 2 pi f sub 0. Luego f sub 0 es igual a omega cero, aquí me faltó el pi, sobre 2 pi. Y esto es igual a la frecuencia lineal. La frecuencia lineal discreta, ¿no? La frecuencia lineal discreta, que va a tener unidades, ya no son hertz ni ciclos por segundo, sino ciclos por muestra, ¿no? Esta es la frecuencia lineal discreta, ¿no? Y obviamente cuando lleguemos al periodo, pues el periodo fundamental discreto es igual al inverso de la frecuencia fundamental, que ya sabemos que va a dar en número de muestras. O si queremos decirlo, muestras por ciclo, ¿no? Si la frecuencia discreta lineal es ciclos por muestra, pues el periodo fundamental es muestras por cada ciclo o muestras por cada periodo, ¿sí? Bien. Entonces, para aterrizar este concepto de periodicidad de señales discretas fundamentales, entonces vamos a hacerlo con un par de ejemplos. El ejemplo y el contraejemplo, ¿sí? Entonces aquí tenemos una función, en este caso una función cero, que tiene una amplitud, que tiene una frecuencia angular y tiene un desplazamiento, ¿sí? Entonces, para este caso, digamos que la amplitud la dejamos en 1, unitaria. Omega cero, pues según lo que nos dicen acá, la frecuencia angular es pi, en este caso por n sobre 7, y el desplazamiento es 0, ¿sí? El desplazamiento es 0. Entonces, esta es la señal. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿será que esta señal es periódica o no? Desde el punto de vista discreto, entonces vamos a desarrollarlo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, pues, es identificar la frecuencia angular discreta, que ya sabemos que es pi séptimos radianes por muestra, ¿no? Pi séptimos radianes por muestra. Entonces, a partir de ahí, vamos a obtener la frecuencia lineal discreta, ¿cierto? Entonces, de esa relación podemos decir que f de 0 es igual a omega sobre 2pi. O sea, la frecuencia lineal discreta es igual a pi séptimos dividido en 2pi, entonces por 2pi, ¿no? Entonces aquí fácilmente observamos que este pi con este pi se cancela y esto es igual a 1 sobre 14. ¿Pero 1 sobre 14 qué? Ciclos por muestra, ¿sí? Y si llegamos al periodo, pues n igual a 0, que es igual al inverso de f0, que es igual a 1 sobre 14, y esto es igual a ¿qué? A 14 muestras por ciclo, ¿sí? Entonces, lo que concluimos acá es que el periodo de esa señal es un número racional, ¿sí? Un número finito, exacto. Entonces, ¿qué significa? Que ese seno tenía, cuando n igual a 0, aquí es n igual a 0, ¿no? 14 muestras después, esta señal se va a reproducir. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Se sigue reproduciendo. Otras 14 muestras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
11, 12, 13, 14. En la muestra 28 se repite, ¿sí? Esta muestra se va a ir reproduciendo acá, después de 14 muestras. Esta muestra se va reproduciendo acá y así sucesivamente, ¿no? Entonces, esta muestra se reproduce después en 14 muestras. Eso implica que el periodo de la señal es de 14 muestras por cada periodo o por ciclo. ¿Y por qué es? Y entonces aquí, ¿qué concluimos? Que efectivamente la señal es periódica. ¿Pero por qué es periódica? Porque omega cero, o sea, cumple la propiedad de que x de n es igual a x de n más o menos un valor constante multiplicado por 14, porque este es el periodo fundamental. Pero adicionalmente es periódica, ¿por qué? Porque omega cero es un múltiplo racional de pi, ¿sí? Omega cero es un valor múltiplo racional de pi, ¿sí? Y en este caso, pi está multiplicado por un séptimo. El hecho de que esté multiplicado por un número racional implica que el periodo me da un número exacto de muestras y eso implica que es una señal periódica. ¿Listo? Ahora el contraejemplo. Entonces el contraejemplo es este. El contraejemplo es este. Entonces aquí tenemos una señal. Voy a hacerla con el coseno. Entonces digamos que x de n es igual a una señal a por el coseno de aquí que sería omega 0 por n. Voy a hacerlo más phi, ¿sí? Entonces, pues amplitud unitaria por el coseno de omega 0. Entonces aquí el omega 0 es pi, eh, pi sobre 5 raíz de 2, ¿cierto? Es pi por n sobre 5 raíz de 2. Y el desplazamiento, pues voy a colocarle acá pi, pi medios. Pi medios que es 90 grados, ¿cierto? 90 grados. O sea que es desplazar el coseno 90 grados, bueno, más bien menos. Desplazar el coseno 90 grados hacia la derecha, o sea, tenemos un seno. O sea, esto es equivalente al seno de pi n 5 raíz de 2. ¿Sí? Porque un seno es un coseno en cuadratura, o viceversa, ¿no? Entonces la pregunta aquí es, bueno, ¿será que esa señal es periódica? Entonces, bueno, omitamos esto que creo que este análisis está mal. Entonces, pues empecemos con analizar la frecuencia. La frecuencia angular que es igual, omega 0 es igual a pi sobre 5 raíz de 2 radianes muestra, ¿no? Radianes muestra. Entonces, ¿cuál es la frecuencia fundamental? La frecuencia fundamental es igual a omega 0 sobre 2pi, la frecuencia discreta lineal. Entonces, esto es igual a pi sobre 5 raíz de 2 por 2pi, ¿cierto? Entonces, aquí podemos observar que este pi con este pi se cancela y nos da, aquí sería 1 sobre 10 raíz de 2 ciclos muestra, ¿sí? Y si calculamos el periodo, entonces, ¿qué nos da? Que n sub 0 es igual al inverso de la frecuencia lineal discreta, o sea, es igual a 10 raíz de 2 muestras. Entonces aquí la pregunta es, ¿será que esta señal que definimos aquí al comienzo es periódica? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque raíz de 2 es un número irracional. Y el hecho de que el periodo esté en términos de un número irracional implica que no vamos a tener un número de muestras exacto en el cual la señal se va a reproducir. ¿Sí? ¿Y todo viene de dónde? Ah, pues de aquí. Todo viene de la segunda del segundo condición de periodicidad, ¿no? Que omega 0 tiene que ser un múltiplo racional de pi. En este caso, A es igual a un número que es unos 5 sobre raíz de 2, que no es racional, es un número inexacto. Entonces, obviamente hay una cápsula en el curso que está en la semana siguiente, pero yo les comparto, ahí está revisado este ejemplo en MATLAB.
Y lo que se observa es que vamos a tener este comportamiento, ¿no? Pues una señal que pues muy posiblemente va a tener el envolvente sinusoidal, ¿cierto? Pero si vamos a ir en detalle, observen la muestra n igual a 0. Aquí, después de 14 muestras, no coincide y aquí tampoco, o sea que nunca va a coincidir. Lo mismo podemos analizar, por ejemplo, con esta muestra, ¿no? Esta muestra, si vamos viendo acá, nunca va a coincidir con esta y nunca va a coincidir con esta. ¿Sí? ¿A qué se debe eso? A que, a pesar de que es una señal de tipo seno o coseno discreta, no es periódica. ¿Y por qué no es periódica? Porque la frecuencia angular discreta no es un múltiplo racional de pi. ¿Y qué significa eso? Que el número de muestras no es un número racional. O sea, el número de muestras que busca que la señal se reproduzca en forma exacta no es un valor exacto, porque es un número irracional. ¿Sí? Entonces es importante esto relacionado con la periodicidad de señales discretas. Bien, la otra señal periódica discreta, pues es la señal exponencial compleja. Entonces, en forma general, voy a trabajar con la exponencial genérica, ¿no? Entonces, A por E a la J omega 0 N. Inclusive aquí puede tener más o menos un desplazamiento, pero voy a trabajarla sin desplazamiento, ¿no? Entonces, esta es la exponencial compleja. Y obviamente por identidades de Euler, pues esto es igual a A por el coseno de omega 0 n, más, porque la exponencial es positiva, J por el seno de omega 0 n. ¿Sí? Entonces, ¿qué podemos decir? ¿Que esa señal es periódica? Depende, ¿no? Es periódica desde el punto de vista discreto siempre y cuando omega 0 es múltiplo racional de pi. ¿Sí? Si no cumple esa condición, no es periódica. ¿Sí? Pero entonces vamos a asumir que la cumple. ¿Listo? Entonces es periódica si omega 0 es múltiplo racional de pi. Entonces lo que podemos observar es que una exponencial compleja, si la clasificamos, va a ser una señal periódica porque depende de senos y cosenos y la frecuencia angular es múltiplo racional de pi. Y adicionalmente podemos decir que es una señal unidimensional. ¿Por qué? Porque depende de una variable independiente. ¿Cuál es? El tiempo discreto. ¿Sí? Tanto el coseno como el seno dependen de n. Y es una única dimensión. ¿Sí? Es una dimensión, una sola variable independiente. Lo que podemos decir es que una señal exponencial compleja es una señal que tiene dos componentes. Y como tiene dos componentes, no la podemos graficar en dos ejes en el mismo eje. Son dos ejes diferentes. Entonces podemos decir que es una señal que tiene dos canales. ¿Sí? Entonces una señal de dos canales. Y unidimensional. Y si cumple la propiedad de que omega 0 es múltiplo racional de pi, es una señal discreta periódica. ¿Sí? Bien, entonces, ¿cómo se grafica, cómo se grafica y se interpreta pues, la señal exponencial compleja? Pues que una exponencial compleja se caracteriza porque su lugar geométrico es el círculo unitario en el plano complejo, ¿cierto? Entonces, el círculo unitario está aquí alrededor de un eje imaginario y un eje real. El eje real, el vertical, y el eje imaginario, eje real, el horizontal, y el eje imaginario, el eje vertical. Entonces, digamos que, ¿cómo sería su interpretación? Pues obviamente, si nosotros dividimos ese círculo unitario en un número de muestras, el círculo unitario equivale al periodo de la señal, ¿sí? Entonces, lo dividimos en 4 muestras, ¿sí? Y como es una exponencial positiva, entonces este vector rotacional complejo va a girar en sentido contrario a las manecillas del reloj. Entonces aquí es como si fuera cuando n es igual a 0, cuando n es igual a 1, cuando n es igual a 2, cuando n es igual a 3. Nuevamente se repite acá n igual a 4, n igual a 5, n igual a 6, n igual a 7. ¿Sí? Lo que observamos acá que si dividimos el círculo en 4 muestras, pues tiene un periodo de 4 muestras y cada 4 muestras se va a ir reproduciendo en forma cíclica la señal.
Entonces ahora, si este vector complejo cuando n es igual a 0, lo proyectamos sobre el eje imaginario, ¿qué nos da? 0, ¿no? 0 en el eje imaginario. Si lo rotamos, obviamente, cuando n es igual a 1, ¿cuánto nos vale esta amplitud? Pues vale la amplitud del círculo, si A es igual a 1, pues nos da 1, ¿sí? El pico. Si cuando n es igual a 2, entonces lo proyectamos sobre el eje imaginario, ¿qué nos da? Pues 0. Si cuando n es igual a 3, lo proyectamos sobre el eje imaginario, ¿qué nos da? Menos 1. Cuando n es igual a 4, proyectamos sobre el eje imaginario 0. 1, 0, menos 1, 0, 1, 0, menos 1. Entonces, ¿qué vamos a tener? Pues una envolvente sinusoidal. ¿No? Una envolvente sinusoidal. Y esa es la componente imaginaria. Entonces, la componente imaginaria de la exponencial compleja lo asociamos a los senos, ¿sí? Y esto es muy importante en Fourier, en análisis de Fourier, los senos. Y esa componente imaginaria que son los senos es de simetría impar, ¿sí? Porque el seno, digamos, de omega 0 n es igual al menos seno de omega 0, de menos omega 0 n, ¿sí? Es una función impar. Entonces las componentes imaginarias es impar y es tipo seno. Ahora, ¿qué pasa si ese mismo vector rotacional complejo no lo proyectamos sobre el eje real, sino lo proyectamos no lo proyectamos sobre el eje imaginario, sino sobre el eje real? Entonces observen acá, pues cuando n es igual a 0, ¿sí? La amplitud aquí nos va a dar en la máxima amplitud en el eje real, 1, ¿no? Cuando está acá, pues se va a proyectar en n igual a 1 en 0. Cuando n es igual a 2, se va a proyectar en menos 1. Cuando n es igual a 3, nuevamente en 0. Cuando n es igual a 4, nuevamente en 1. 0, 1, ¿sí? Entonces lo que vamos a tener acá, pues es un envolvente de tipo cosinusoidal. Entonces la componente real de la exponencial compleja, pues es una función coseno. Y la función coseno es una función par. ¿Por qué? Porque coseno de omega n es igual al coseno de menos omega n, ¿sí? Cada término de n es reflejado, entonces es igual a su reflexión, ¿sí? Es de simetría par. Y la componente imaginaria es de simetría impar. Entonces ese es el análisis de, pues, la exponencial compleja, una señal periódica siempre y cuando omega 0 es múltiplo racional de pi. Tiene dos canales, un canal real, un canal imaginario. El real, simetría par, asociado a los cosenos. La parte imaginaria, simetría impar, asociada a los senos. ¿Qué pasa si tenemos la exponencial? La exponencial, pero menos j omega 0 n. Si tenemos la exponencial e a la menos j omega 0 n, entonces, pues obviamente por identidad de Euler, aquí obviamente la amplitud ya asumimos que es 1. Entonces esto es igual al coseno de omega 0 n menos, porque es negativa, j el seno de omega 0 n, ¿sí? Entonces, cuando es unilateral, cuando es exponencial positiva, pues es la señal verde, ¿no? La señal verde la que más o menos tiene este envolvente, ¿no? Eh, y obviamente la parte real, pues es digamos que la envolvente cosinusoidal, ¿no? Arranca acá, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si es negativo? Si es negativo, entonces, ¿qué va a suceder? Si es negativo, entonces ya el sentido de las manecillas del reloj no es hacia la izquierda, en el vector rotacional complejo, no es en el sentido, perdón, el sentido con sentido antihorario es exponencial positivo. Y si es exponencial negativa, entonces ya es en el sentido contrario a la velocidad del reloj. Entonces, si nosotros obviamente dividimos nuevamente el periodo, el ciclo del ciclo unitario en las muestras, cuando n es igual a 0 y giramos en el sentido contrario a las manecillas del reloj para la exponencial negativa, entonces cuando n es igual a 0, pues aquí nos va a dar la proyección de la señal en 0, ¿no? En la parte real, pues va a seguir siendo el valor pico máximo. Cuando n es igual a 1, aquí nos va a dar el valor negativo de amplitud,
y obviamente en la proyección con el eje real, en la parte real, pues va a seguir siendo 0, ¿no? Cuando n es igual a 2, o sea aquí, entonces nuevamente la señal seno va a ser 0, y obviamente esta proyección sobre el eje real, pues va a ser el valor pico. Cuando tenemos n igual a 3, aquí tendríamos el valor positivo en n, en la parte imaginaria, y vuelve a ser 0 en la parte real. Entonces lo que vamos a observar es que la proyección, o sea, independientemente del signo de la exponencial, la parte real no cambia y va a mantener su simetría. Pero si el signo de la exponencial compleja cambia, ¿qué va a suceder? Vamos a seguir teniendo una función seno, pero desplazada a 180 grados, ¿no? Entonces, o lo que es lo mismo, desplazada a pi radianes. Pi radianes, ¿sí? Entonces, pues simplemente, digamos que en una exponencial compleja, la parte real siempre va a ser la misma independientemente de la parte imaginaria. Pero si la parte imaginaria cambia de signo, pues lo que pasa es que tenemos el complejo y el conjugado. Y el conjugado equivalentemente es el desplazamiento de la señal sinusoidal 180 grados. ¿Listo? Bueno, ya para terminar esta parte, para generalizar lo que corresponde a las señales sinusoidales, una señal, pues para complementar lo de las operaciones, ¿no? Con señales sinusoidales. Entonces, una señal periódica discreta tiene la forma A por el seno de omega 0 n más o menos phi, ¿sí? Entonces, obviamente esta señal pues es discreta y es periódica siempre y cuando omega 0 sea múltiplo racional de pi, ¿no? Múltiplo racional de pi. Si es múltiplo racional de pi, entonces la señal discreta tiene parámetros que definen su comportamiento. El parámetro primero es el de la amplitud. Entonces, obviamente, si A es mayor que 0, más bien, mayor que 1, si A es mayor que 1, la señal se amplifica, o sea, el pico del seno, el coseno o de las componentes imaginarias y real se amplifica, ¿no? Si el valor de la amplitud está entre 0 y 1, entonces se atenúa. Entonces es una atenuación de la amplitud, ¿sí? Entonces es multiplicar por un escalar y ese escalar, dependiendo de su magnitud, la amplifica o atenúa la señal. Obviamente el signo, entonces si el signo de la señal, entonces si el signo de la señal, en el caso de la función seno, es negativo, entonces hay un desplazamiento de 180 grados. Pero si el signo es negativo para el coseno, no hay problema, porque sigue siendo una función par, ¿sí? Bueno, cambia su simetría en el caso del seno, se desplaza 180 grados en ambos casos, tanto en el seno como en el coseno, ¿sí? Si el signo es negativo. Y también, pues hay que tener en cuenta la magnitud, si se amplifica o se atenúa. El otro parámetro importante, pues que ya hemos revisado, pues es el omega 0, ¿no? Entonces, lo que hemos visto es que omega 0 es directamente proporcional a la frecuencia lineal, ¿no? Y es inversamente proporcional al periodo fundamental, ¿sí? Entonces, si la frecuencia angular crece, ¿sí? Porque omega 0 es 2pi por f sub 0, hay una proporcionalidad con el crecimiento en la frecuencia lineal, pero el periodo disminuye, ¿sí? Entonces, desde el punto de vista de señales de este tipo sinusoidales, el hecho de que la frecuencia angular o lineal se incremente implica que en el tiempo hay una compresión temporal, o sea, el periodo disminuye, entonces la señal se comprime, y esto es una compresión temporal. O sea, si el ancho de banda, por así decirlo, lo que se dice el ancho de banda o la frecuencia tanto angular como lineal de la señal sinusoidal crece, su periodo disminuye, o sea, se comprime en el tiempo. Y si la frecuencia o la frecuencia lineal o la frecuencia angular de la señal, en este caso sinusoidal o cosinusoidal, se hace pequeñita, ¿sí? ¿Qué sucede? Pues si se hace pequeñita, el periodo se incrementa. Y si el periodo se incrementa, o sea, la señal se expande en el tiempo, ¿sí? Entonces es muy importante tener en cuenta esas operaciones que se ven en señales, pero continuas y que aplican a señales discretas. Y el otro parámetro que en cierta manera ya lo hemos revisado, que es phi.
Entonces, phi, que es el desplazamiento de fase, ¿sí? Y obviamente cumple lo mismo que vimos en los desplazamientos temporales. Si es negativo, es un desplazamiento hacia la derecha de fase. Si es positivo, es un adelanto, o sea, es un desplazamiento a la izquierda de fase. Si es negativo, es un retraso de fase. Si es positivo, es un adelanto de fase. Obviamente, pues para poder sumar omega 0 n con phi, entonces omega 0 está dado en ¿qué? En radianes muestra, y n pues es un número de muestras, ¿no? Entonces, omega 0 por n están dados en radianes, luego phi está dado en radianes, ¿no? También los podemos llevar a grados geométricos, ¿no? Pues radianes por 180 sobre pi nos da los grados geométricos, ¿no? Entonces, simplemente son operaciones ya con señales de tipo sinusoidal o cosinusoidal. Bien. Bueno, muchachos, entonces, pues hasta aquí dejamos la clase de hoy. Para la próxima clase revisar lo que es, el próximo lunes revisamos lo que es la simetría ya con un ejemplo específico, y vamos a revisar pues las señales híbridas y empezar con lo que es la teoría, bueno, señales de potencia y energía, y dar la introducción a lo que es la teoría de muestreo, que va a ser importantísimo para el desarrollo de su guía de laboratorio también. ¿Listo? Entonces,